Unidos todos contra las derechas en el Frente Popular de 1936 y contra la posterior sublevación militar, las divergencias no tardaron en aflorar de nuevo durante la guerra, convirtiéndose en una de las causas de la derrota republicana. ¡Tomar tierra! Divisiones internas en el bando republicano. La lucha armada contra un enemigo común entre 1936 y 1939 hace con frecuencia olvidar las graves disensiones internas que existían dentro de cada uno de los bandos en liza. Las más importantes fueron sin duda las habidas en el seno de la España republicana, tanto porque se tradujeron en enfrentamientos armados que costaron centenares de muertos, como porque dificultaron gravemente las posibilidades de triunfo de la España gubernamental. No todas las fuerzas de izquierdas recibieron con idéntico entusiasmo la proclamación de la Segunda República. El nuevo régimen estaba muy lejos de encarnar las aspiraciones del minúsculo Partido Comunista de España y de la poderosa organización sindical anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo. Controlado por los sectores extremistas de la FAI, el anarquismo se lanzó a una campaña de gimnasia revolucionaria, que en los ámbitos rurales terminaba frecuentemente con el asalto de los ayuntamientos, en los que se izaba la bandera rojinegra, y la proclamación del comunismo libertario, lo que llevaba a frecuentes choques armados con las fuerzas de orden público. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que al venir la revolución primera que se plantó en Castel de Cabra, porque había una instabilidad social extraordinaria, y hubo aquel golpe del 21 de enero del 32, solo un año después de la República, pues la República desapareció, con los revolucionarios anarquistas y comunistas que vinieron de Barcelona aquella noche y comprometieron a los mozos del pueblo, que después se encarcelaron a todos, y quemaron la iglesia y quisieron matar al cura. Desde ese momento desapareció la República, porque en la escuela, allí se quemó, el 32, se quemó la bandera republicana, no la bandera republicana. Se dejó de cantar el himno de Riego que nosotros estábamos cantando todos los días, y se cambió por la bandera roja, el de la hoz y el martillo, y la internacional, y el comunismo. Allí desapareció la República ya. Uno de los puntos álgidos de esta actividad revolucionaria fue la huelga convocada en enero de 1933 por la Federación Nacional de Ferroviarios de la CNT, huelga que uno de sus más destacados protagonistas, García Oliver, describe como una de las batallas más serias entre los libertarios y el Estado español. El gobierno, integrado entonces por socialistas y republicanos de izquierdas bajo la presidencia de Manuel Azaña, tomó las medidas que consideró oportunas para reprimir la revuelta, y muchos de sus cabecillas fueron detenidos de forma preventiva. Aunque en Cataluña y Levante hubo varias decenas de muertos y centenares de heridos, el episodio más conocido fue el que tuvo lugar en un pequeño pueblo gaditano, Casas Viejas. La mañana del 11 de enero fue atacado el cuartel de la Guardia Civil, falleciendo 2 de sus 4 defensores. Una columna de guardias de asalto que se hizo en la madrugada siguiente con el control de la población fusiló a sangre fría a 12 prisioneros. El episodio y su intento de entorpecer las investigaciones sobre el mismo supusieron un fuerte desgaste para el ministerio. Como ha hecho notar Stanley Payne, ningún gobierno de la monarquía había recibido un ataque tan extremado y sostenido de parte de los anarquistas y comunistas como el que recibía la República Democrática. Según los estudios de Blázquez de Miguel, 250 anarquistas y más de 60 comunistas murieron durante el bienio inicial de la Segunda República, víctimas de una represión ejercida por gobiernos de izquierdas. Con tales antecedentes,
las relaciones entre socialistas y anarquistas, nunca demasiado buenas, pasaron por sus peores momentos. La situación cambió solo ligeramente con el triunfo de los partidos de centro y de derechas en las elecciones de 1933. Los anarquistas, que habían amenazado con desencadenar la revolución social si ganaban las derechas, cumplieron su palabra y a mediados de diciembre iniciaron una revuelta que les costó cerca de 1 centenar de muertos. El descalabro electoral fue motivo de una profunda reflexión dentro del PSOE, donde se enfrentaron los postulados radicales del partido con Largo Caballero a la cabeza con los más moderados de la UGT, dirigida por Julián Besteiro. Tras unas tensísimas reuniones entre ambas ejecutivas, Largo Caballero, que contaba con el apoyo de Prieto, logró imponerse y Besteiro se vio obligado a presentar su dimisión. A partir de este momento, Caballero comenzó a preparar un amplio movimiento revolucionario cuyo propósito era la conquista del poder y para el que trató de conseguir la unidad obrera. Los anarquistas, abandonados a su suerte en su intento de diciembre de 1933, se mostraron bastante reacios a colaborar, salvo en el caso de Asturias, y los comunistas no se decidieron a hacerlo hasta el último momento. En los suburbios de Oviedo, los mineros asturianos diestros... El fracaso de la Revolución de Octubre de 1934 fue, paradójicamente, el hecho que consiguió acercar, aunque fuera temporalmente, a anarquistas, socialistas y comunistas, pues la amnistía para los condenados por su participación en la misma fue uno de los principales elementos de cohesión del Frente Popular. Parte de la militancia anarquista, que por lo general se mantenía alejada de los comicios, se decidió a participar en las elecciones de 1936 para conseguir la excarcelación de sus compañeros, lo que sin duda fue una de las causas fundamentales del triunfo de las izquierdas. Tras la victoria electoral, las disensiones no tardaron en reaparecer, y el caso más sonado fue el de Málaga, donde el control de la pesca ocasionó a mediados de junio un enfrentamiento entre anarquistas y socialistas que se saldó con varios muertos por ambas partes, incluyendo al presidente de la Diputación, el socialista Román Reina. El alzamiento del 18 de julio dio una efímera impresión de unidad entre socialistas, anarquistas y comunistas, pues todos ellos lucharon con la misma decisión contra los sublevados. Pero las diferencias se mantenían, y tan solo 3 días después de comenzar la guerra, Victorio Codovilla, representante de la Internacional Comunista en España, enviaba un telegrama a Moscú en que advertía: estamos seguros, derrota definitiva enemigo y principio, gran paso hacia realización, programa revolución democrática. Única mancha negra son anarquistas que proceden a pillajes e incendios. Se les ha hecho advertencia leal, pero en caso de continuar acciones de provocación, se aplicará ley revolucionaria. Más allá de las opiniones de los dirigentes, las divergencias habidas a lo largo de décadas habían calado profundamente entre las bases y no eran fáciles de superar. El primer incidente mortal bien pudo ser el que tuvo lugar en Madrid el 20 de julio de 1936. En el Café La Magdalena, la orquesta comenzó a tocar la Internacional y todo el público entonó la letra. En medio del júbilo, un hombre con pañuelo rojo y negro se levantó y gritó: ¡Viva la FAI! Arturo Barea, testigo presencial de los hechos, cuenta: al grito de guerra de los anarquistas, pareció por un instante que aquello se iba a convertir en una batalla campal. El aire se espesó de insultos. Los pañuelos rojos y negros se agrupaban al fondo de la sala y dedos nerviosos comenzaron a alargarse hacia los cinturones y los bolsillos de atrás. Las mujeres chillaban como ratas acorraladas y se agarraban a sus parejas. La Internacional se ahogó como si la estrangulara un puño gigante. Un hombrecillo se hizo oír con una voz aguda y rasposa: ¡camaradas! Debió pensar que era mejor no hacer uso únicamente de esta apelación comunista, porque paró y siguió: ¡compañeros!
Aquí hemos venido todos a pasar un buen rato, y no olvidemos que todos somos hermanos en la batalla contra el fascismo. Todos somos hermanos trabajadores. Se estremeció el salón cuando la multitud repitió las 3 mágicas letras en un ritmo seco. Cuando los hermanos Barea abandonaron el local, oyeron 2 tiros al final de la calle de la Ave María y se encontraron al anarquista que había gritado «Viva la FAI», retorciéndose en el suelo con un balazo en la frente. Un miliciano comunista se les acercó y murmuró «Uno menos». La lucha entre los comunistas y los anarquistas fue un factor fundamental, porque los anarquistas casi desde la primera fase, o seguramente desde la segunda fase de la Revolución Rusa, habían visto que el comunismo fue otra clase de dictadura, no como lo que ellos llamaban la dictadura burguesa, sino una dictadura soviética, de Estado dictatorial, y el anticomunismo siempre había fundamental en la postura anarquista por mucho tiempo. Mientras que en cambio los comunistas habían dicho que los anarquistas fueron pseudo-revolucionarios, esencialmente de la pequeña burguesía, que no entendían lo que estaban tratando de hacer. Que había dentro de las filas anarquistas unos obreros maravillosamente revolucionarios, pero dirigidos por estos tontos anarquistas. Aunque los incidentes fueron múltiples, hay algunos que merece la pena destacar, como el de José Robles, profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que al comenzar la guerra regresó a España para combatir en el lado republicano. Pese a no ser comunista, aceptó hacer de traductor de los consejeros militares soviéticos que acabaron considerando que sabía demasiado, por lo que fue detenido en diciembre de 1936 y fusilado un par de meses más tarde. Robles había traducido al español las obras de Dos Pasos, que trató de esclarecer la suerte de su amigo. El episodio supuso la ruptura de la amistad entre Dos Pasos y Hemingway, que se negó a condenar su ejecución. Mucha mayor incidencia política tuvo lo ocurrido con Pablo Yagüe, secretario del Sindicato de Artes Blancas de la UGT y consejero de Abastos de la Junta de Defensa de Madrid, que fue tiroteado y gravemente herido al tratar de saltarse un control establecido por los anarquistas en las afueras de la ciudad. Los 3 autores fueron detenidos por orden de Carrillo, que pidió su ejecución inmediata en una sesión de la Junta de Defensa, pero la oposición del representante anarquista dio lugar a un juicio que culminó con la libre absolución de los implicados. La tensión creció de tal manera que un día aparecieron 3 cadáveres de militantes de la CNT con su carné en la boca y poco más tarde aparecieron de igual forma 3 militantes del PCE. De los anarquistas de Cataluña, los campesinos de Aragón realizan las... La desconfianza entre unidades de uno y otro signo político se dejaban notar en el frente. Así, Cipriano Mera cuenta cómo en agosto la columna comunista de Francisco Galán, que debía efectuar un ataque conjunto contra las fuerzas nacionales, se quedó inmóvil en su posición. Al preguntarme qué razón podía tener Galán para dejarnos solos frente al enemigo, hube de concluir que el único motivo era que él obedecía al Partido Comunista y nosotros éramos de la CNT. Para el Partido Comunista el aniquilamiento de la CNT, al menos el desprestigio de sus fuerzas, era un objetivo de igual valor, por no decir superior, que el de combatir a los sublevados. Igual rivalidad había inicialmente entre el POUM y los anarquistas, por más que con el tiempo pudieran aliarse circunstancialmente para tratar de hacer frente al común enemigo comunista. Ronald Fraser recogió en su día el testimonio del campesino anarquista Fernando Aragón, vecino de Angüés, quien le narró cómo en un lado del pueblo se situó la columna anarquista roja y negra y en el otro la columna Lenin del POUM. Cuando la primera entraba en acción,
los de la otra se sentaban con las manos en los bolsillos y se echaban a reír. Cuando eran los del POUM los que entraban en combate, los anarquistas hacían lo mismo. Tengo que reconocerlo. Así no se hace una guerra, y mucho menos se gana. Deberían haberse unido para combatir contra el enemigo común. Las relaciones entre anarquistas y nacionalistas tampoco eran buenas. Pues el anarquismo históricamente siempre ha tenido como enemigo máximo en Cataluña al nacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque se disputaban los dos el mismo espacio político. Los nacionalistas catalanes, en muchas ocasiones, con un discurso abiertamente populista e incluso obrerista, intentaba atraer a las masas trabajadoras, lo que después era la Esquerra Republicana, para que votaran sus posiciones. De ahí que incluso Esquerra llegue a fundar un propio sindicato, la Unión de Rabasaires, con un objetivo y una finalidad de competir con la CNT en el mismo campo sindical. Las relaciones, en líneas generales, no fueron buenas, salvo con determinados grupos políticos concretos y en periodos muy concretos. La razón de esa disputa entre nacionalismo y anarquismo es desde luego una raíz histórica e ideológica. Los anarquistas históricamente no están de acuerdo con el hecho diferencial, no consideran al nacionalismo un sujeto revolucionario, sino todo lo contrario, un sujeto contrarrevolucionario, y desde las posiciones internacionalistas siempre se criticó ese modelo de pensamiento y ese modelo de actuación. Un foco constante de tensiones fueron las colectivizaciones anarquistas que chocaban de pleno con el deseo de acceder a la propiedad de gran parte de los campesinos. En el caso de Cataluña, los enfrentamientos más graves fueron los que tuvieron lugar en La Fatarella, un pueblo de 700 habitantes de la provincia de Tarragona, donde parte de la población se opuso a la colectivización impuesta por la CNT. El 23 de enero de 1937, los campesinos se rebelaron y obligaron a huir a los anarquistas, que presentaron los hechos como un alzamiento de carácter fascista. El 24 se presentaron ante el pueblo miembros de las patrullas de control de la CNT y algunos guardias de asalto procedentes de Barcelona. ¡Deja ese fusil ahí! ¡Deja ese fusil! ¿Estáis todos? ¡Venga! ¡Que salga todo el mundo de ahí! Fracasados los intentos de negociación, las fuerzas sitiadoras permitieron la evacuación de mujeres y niños, tras lo que se lanzaron al asalto. Vencida la resistencia, los anarquistas ejecutaron a 30 de los defensores, algunos de los cuales eran dirigentes locales de UGT o Esquerra Republicana de Cataluña. Episodios semejantes, aunque a menor escala, tuvieron lugar en otros pueblos de Aragón y Cataluña. Se hizo la colectividad. Y de esto sé bastante porque lo he vivido en primera línea. Porque ¿qué ocurrió al hacer la colectividad? Pues que necesitaban alguien que escribiera y tomara nota tal. Y como era uno de los chicos que sabía que iba bien tal, pues bueno, a mí me llevaron y yo he participado en la constitución de la primera colectividad. ¿Y qué pasó? Pues claro, había un descontento, claro, la gente, muchos republicanos y gente de izquierda, pero honesta, honrada, pues no tenemos nada. ¿Esto qué es? Tal. Y entre ellos estaba el tío Cervera, de José Gracia, padre del Alfredo, y el tío Blas, tres, que eran republicanos, honestos y tal y cual, y tal. Bueno, pues vino un día del mes del 37, que vinieron con un camión de Caspe o de Alcañiz o de Alcoriza para llevarse jamones, los jamones recogidos y la miel. Y alguna cosa, algo de trigo o cebada tal. Y entonces
estos se opusieron. Pero bueno, si esto es la colectividad, porque se nos tienen que llevar. El pueblo terrible que llamaba la atención porque el que se llevaban allí ya no volvía, era Alcoriza. Los que iban al Cañí dice que allí se salvaban, aún se salvaban, pero Alcoriza. Pues bien, pues nosotros nos oponemos, no, bueno, pues ya, y en todo caso tenemos que ir a ver dónde está, a dónde se lleva esto. Pues venir, bueno, pues se fueron con el cargamento y ya no volvieron. Los tres fueron, ya no supo dónde los mataron. Esos tres del pueblo, republicanos, defendían esto. El 1 de marzo de 1937, el consejero de Interior de la Generalidad, el nacionalista Artemio Aiguadé, dispuso la disolución de las patrullas de control, especie de policía obrera revolucionaria controlada por los anarquistas desde julio de 1936, y la incorporación de las milicias al Ejército Popular. La medida fue escasamente obedecida por los libertarios, que no se dejaron desarmar y concentraron sus efectivos para prevenir una acción armada en su contra. El asesinato por los anarquistas el 25 de abril del secretario del consejero de Trabajo y dirigente ugetista Roldán Cortada dio lugar a una multitudinaria manifestación en Barcelona que dejó en evidencia el cansancio existente en la retaguardia ante este tipo de acciones. El 3 de mayo, el comisario general de Orden Público y militante del PSUC, Eusebio Rodríguez Salas, dispuso, de acuerdo con el consejero Aiguadé, la ocupación de la Telefónica, edificio que se hallaba bajo control anarquista y desde el que se podían controlar todas las conversaciones de teléfonos de la ciudad, incluidas las de las autoridades republicanas. A las 3 de la tarde, aprovechando que muchos empleados y milicianos habían salido a comer, fuerzas de la Guardia de Asalto se introdujeron por sorpresa en el edificio y ocuparon la parte baja sin resistencia, pero fueron detenidos a tiros cuando trataban de acceder a la primera planta. Este episodio fue el comienzo del enfrentamiento general que se extendió rápidamente por toda la ciudad. El día 4 se produjo una importante ofensiva anarquista en la que fueron claves los efectivos de la columna Tierra y Libertad, que disponía de varios blindados, algunos de los cuales fueron destrozados por los comunistas cuando trataron de asaltar su sede. Más afortunado resultó el ataque al cuartel de asalto de la Plaza de España, que capituló. El enfrentamiento más importante de la jornada, y el de todos los sucesos de mayo, tuvo lugar en el Paralelo, cuando una fuerte columna de guardias de asalto trató de impedir el avance de los revolucionarios. Tras un violento enfrentamiento en que ambas partes utilizaron artillería, los guardias se dispersaron. Los anarquistas fueron tomando los diversos lugares en que se habían concentrado los restos de la columna, dejando para el final el asalto al numeroso grupo que se había refugiado en la antigua fábrica Casa Ramona, a los que obligaron a capitular de madrugada. Según una militante de la CNT, con excepción de uno de ellos, cuya mujer pertenecía a las Mujeres Libres, todos los demás fueron pasados por las armas. Allí se capturó gran número de armas y municiones que permitieron armar a más militantes de las Juventudes Libertarias. Al final del día, los libertarios controlaban la mayor parte de la capital, aunque no el centro de la misma. Companys se vio obligado a pedir ayuda al gobierno de Valencia, lo que Largo Caballero aprovechó para conseguir que, a cambio de la misma, las competencias de orden público de la Generalidad quedaran en manos del gobierno. Largo habló además con los ministros de la CNT para que mediaran en el conflicto, y por la tarde llegaron a Barcelona diversos enviados de este sindicato y de la UGT con la misión de convencer a sus afiliados para que cesaran los enfrentamientos.